Bendecido sábado, mis hermanos. Buenas tardes. Buenos días para algunos. ¿Cómo están? Hola. Déjame ver, a ver quién tiene la cámara encendida por acá. Déjame mirar. A ver. Mi hermana Rubia, nosotros le enviamos la tarea del sábado pasado, se la enviamos hoy por el WhatsApp, porque recuerde que yo le expliqué que como yo les envié hace como 3 semanas, les envié 2 tareas juntas, yo les estaba dando espacio. Por ejemplo, ya la de hoy yo se la voy a enviar más rápido, puede ser que hasta hoy mismo se la envíe, porque ustedes tienen un sábado extra, que es el sábado que viene. Recuerde que este mes cae 5 sábados, y sí, vamos a tener clases y vamos a comenzar ya el próximo módulo, pero lo que quiero decir en cuanto a las tareas, ya con esa semana ya ustedes se ponen al día, ya no están, ya tienen todo como debe de estar, ¿sí? Pero gracias por el recordatorio. Déjenme ver quién más está por acá. Gloria a Dios, qué bueno verle, hermana, bendiciones, qué bueno verle, mi hermano Hugo también por acá, gloria a Dios. Mi hermano Víctor, gloria al Señor. Hermano Víctor siempre ahí fiel, bendiciones. Hermano Víctor, nosotros nos conocemos ya hace unos cuantos años, ¿verdad? Si me pongo a sacar cuentas, desde bastante tiempo, sí. A ver, mi hermana Mónica, gloria a Dios. A ver, por acá. Para Sandra tiene su canal puesto. La hermana María, hermana Gloria, la hermana Norma, qué bendición. Qué bien, gloria a Dios. Los demás están también ahí, pero con las cámaras apagadas, pero no hay problema ninguno. Se vale tener las cámaras apagadas. Mis amados hermanos, qué lindo ha sido Dios con este tema de los dones de Dios. He disfrutado este módulo tanto. Y esta cuarta parte está para mí, según trabajaba en ella y la preparaba, me sentía tan contento. Hay momentos donde decía, Señor, me estás mostrando cosas nuevas, y es que en el Señor nunca dejamos de aprender. Las profundidades de la palabra de Dios, y especialmente cuando se refiere a sus dones, es tan grande. Yo a veces me maravillo, porque esa es la palabra, me maravillo, o sea, es un asombro grande cuando yo veo a una persona atea y que se hace tan inteligente y hace lucir a uno, o delante de sus ojos uno es una persona tan ignorante porque creemos en Dios. Pero yo me maravillo de eso, porque de verdad que Dios se ha revelado a unas profundidades. Esta semana estuve estudiando, porque para yo poder brindarles a ustedes lo mejor, tengo que continuamente estarme preparando, porque si uno no recibe, ¿cómo uno puede dar? Y hay algunos teólogos muy famosos que, porque han tenido sus errores, yo he tratado como de mantenerlos de lejitos, pero también han sido teólogos que Dios le ha dado grandes revelaciones. Uno de ellos fue Tomás de Aquinos, en inglés se dice Aquinas, pero bueno, en español decimos de Aquinos, y estaba leyendo y estudiando el libro más famoso de él, que es la Suma Teológica, creo que así se traduce al español, y él lo escribió hace tanto tiempo, y yo
escuchaba esa doctrina que es la misma que predicamos en este tiempo, pero él lo hacía desde una perspectiva filosófica, porque estaba bajo la influencia del tiempo filosófico, pero aún así, cuando él hablaba de la esencia de Dios, de la eternidad de Dios, en fin, de los atributos de Dios, lo hacía aún desde un punto de vista filosófico, lo hacía con tanta certeza que no era filosofía, era doctrina. Cuando habla de que todo tiene que tener un comienzo y cuando habla de que nada se hace por sí solo y cómo Dios tiene que ser ese comienzo, y si Dios es ese comienzo, entonces Dios es inmutable, porque si Dios fuera mutable, entonces ¿cómo tendríamos un comienzo de algo que está continuamente cambiando? Y cuando escuchaba todo esto, yo glorificaba al Señor. Ahora, sí hay que tener cuidado, porque Dios nunca permite que un ser humano tenga toda su revelación, y Dios lo hace así para evitar esa parte de sentirnos superiores a los demás. Y el mismo Tomás de Aquino, hacia el final de su vida, se empezó a confundir con lo del purgatorio, y tuvo unas cosas ahí que, bueno, él era católico y por lo tanto se confundía en algunas de esas doctrinas, pero no quiere decir que la Iglesia Católica Romana no tiene la misma doctrina que tenemos nosotros. Quiere decir que el hombre, debido a la mezcla de la Iglesia con la política, que por eso que ustedes me escuchan tanto, el yo alertar sobre el peligro de hoy día, con la Iglesia evangélica moviéndose en medio de política, y ustedes me escuchan como yo continuamente les digo, no. Como ciudadanos, sí, todos los cristianos podemos votar, podemos participar como ciudadanos, podemos hacer campañas políticas como ciudadanos, pero no mezclar lo que es Cristo en ello. Y la Iglesia Católica Romana, no es que la Iglesia Católica Romana no sabe que la salvación es solo por Cristo, no es que la Iglesia Católica Romana no sabe que Dios es inmutable. Todo esto viene de los teólogos más grandes que ha tenido la Iglesia Católica Romana, como Agustín, por ejemplo, Tomás de Aquinos, por ejemplo. Ellos enseñaron lo mismo que nosotros enseñamos. El problema es cuando le empiezan a añadir salvación más esto, más tradición de la Iglesia, salvación más purgatorio, salvación más lo demás, ¿sí? Amén. Pero muchas gracias por sus saludos, muchas gracias por escucharme esta introducción, y vamos a... Amén, mi hermana Isabel. Dios me la bendiga grandemente, mi hermana Isabel. Vamos entonces a hacer una oración para formalmente dar comienzo a nuestras clases. Señor, te hemos alabado en esta introducción porque tú mereces toda la gloria, todo el honor. Tú eres realmente, Señor, tan grande y tan precioso que por mucho que te tratamos de entender, Padre, no podemos llegar ahí, pero no dejamos de maravillarnos de tu gloria y tu belleza. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu hoy nos dirija en todo lo que hemos de estudiar, y que podamos continuar, Señor, estos estudios profesionales profundos que tú nos estás permitiendo llevar a cabo. En el nombre de Cristo, a Él sea la gloria. Amén. Hoy vamos a hablar
la parte 4, los dones del Espíritu Santo. Vamos a pasar a la introducción a los dones del Espíritu Santo. Introducción la vemos en 1 Corintios capítulo 12 versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Así que comencemos por decir que los dones del Espíritu Santo no son solo para la iglesia, igual que los dones del Padre no son solo para la iglesia. A distinción que los dones de Cristo sí son solo para la iglesia. Mi hermano Ciel, escríbanos por el correo y le enviamos los dos videos que le están faltando de las otras clases. ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Disculpe, que es que vi el comentario y quise darle tranquilidad a mi hermano Ciel. Ok. ¿A qué me refiero que los dones del Espíritu Santo no son solo para la iglesia? A que vemos que en el Antiguo Testamento los dones del Espíritu Santo se manifestaron en personas que Él escogía, que Él quería que se manifestaran esos dones. No todos. Hay algunos que son solo para la iglesia. Igual que los dones de Dios Padre, hay algunos que son solo para la iglesia. Pero recuerden que el hecho de que el sol salga cada mañana porque la tierra gira, es una bendición de Dios, Dios Padre. Y esa bendición, porque es la voluntad de Dios, es tanto para la iglesia como para no creyentes. Que bueno, el Espíritu Santo ha obrado en el pasado, por ejemplo, milagros. Esos son dones del Espíritu Santo. Ha obrado, por ejemplo, el don de fe para darle a una persona el poder para actuar. Pero los dones del Espíritu Santo, como 1 Corintios 12:7 lo habla, está hablando para la iglesia. Voy a aclarar, porque no quiero que queden dudas que causen confusiones. Hoy día, en el tiempo presente, los dones del Espíritu Santo se manifiestan por medio de la iglesia. Pero los dones del Espíritu Santo han estado en operación desde el Antiguo Testamento. Sí, los dones del Espíritu Santo, mi amado hermano Manuel, no solamente son para que los incrédulos crean. Parte del ministerio de los dones del Espíritu Santo incluye eso, pero también incluyen dones como el don de lenguas, y yo voy a explicar sobre eso también si Dios permite. Si no me alcanza este sábado, como tenemos el sábado adicional, pues lo puedo explicar en el sábado adicional. Pero el don de lenguas no es para los incrédulos, es para la edificación de nosotros mismos y de la iglesia, no es para los incrédulos. Así que no todos los dones del Espíritu Santo son para los incrédulos. Iba a decir alguna pregunta, pero vamos a continuar la clase, porque según se vaya desarrollando, vamos a ver esto en forma muy transparente.
Punto A, detalles teológicos de mayor profundidad. Cuando nosotros hablamos de los dones del Espíritu Santo, podemos decir que están íntimamente ligados a la obra del Padre y del Hijo. Nosotros, especialmente en el contexto del Nuevo Testamento, que es el que nos vamos a concentrar, lo otro yo lo traje solo para la introducción, pero en el contexto del Nuevo Testamento, nosotros no podemos desligar los dones del Padre de los dones del Hijo y de los dones del Espíritu Santo, porque cada una de las personas de la Trinidad trabaja en una forma específica con el ser humano para el plan de Dios, para los propósitos de Dios, para la voluntad de Dios Padre. Por lo tanto, no podemos decir que el Espíritu Santo le concede dones a personas que Jesús no le concede dones. Y no podemos decir que Jesús le concede dones a personas que no están en la voluntad del Padre. Jesús declaró que todos los que vienen a Él es porque así el Padre lo quiere, porque es voluntad del Padre, y que nadie va al Padre si no es por Él, hablando de Jesús. Así que nosotros servimos a un solo Dios, y por lo tanto, aunque son tres personas distintas, pero es un solo Dios, o sea, su persona opera y trabaja en esa persona, pero lo que sabe uno, lo sabe el otro, porque es uno en esencia. No tenemos tres dioses. No podemos excluir que todo lo que se mueve de Dios en nuestras vidas, así se mueve debido a que es la voluntad del Padre. Si tú le estás sirviendo hoy al Señor, es porque es la voluntad del Padre. Si tú tienes un ministerio, es porque es la voluntad del Padre. Sí, pero estas tres personas son individuales, porque las tres pueden estar en tres funciones diferentes a la misma vez, como lo vemos en el bautismo de Jesús, por ejemplo. El Padre desde el cielo, Jesús en la tierra como hombre, y el Espíritu Santo viniendo sobre él como paloma. ¿Okay? Pero sí, es así, es un solo Dios, y nosotros no predicamos tres dioses. Así que cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, aunque vienen de la persona del Espíritu Santo, estos siempre están en coordinación con las otras dos personas de la Trinidad. Por lo tanto, Jesús nos llama a servirles, pero porque es voluntad del Padre que Él nos llame a servirles. El Espíritu Santo nos da dones para capacitarnos a hacer el trabajo al que Jesús nos llamó. Pero el Espíritu Santo no le da dones a los incrédulos. No le da dones
dones. No le echamos las perlas a los cerdos. Bien, otro punto bien importante teológicamente, bueno, el que les acabo de decir, que el propósito es para provecho común. Esa es la palabra clave. Provecho común quiere decir que todo el trato en este momento, en el tiempo que estamos viviendo, de Dios es con su iglesia. Por lo tanto, cuando hablamos de iglesia, ustedes saben que no estamos hablando de un templo, de un edificio, ni de una congregación específica. Estamos hablando de todos nosotros, todos los cristianos, todas las congregaciones cristianas donde Cristo es el Señor y Salvador. Entonces, ¿qué quiere decir que los dones del Espíritu Santo son para provecho común, para edificar y fortalecer a los santos o a la iglesia? ¿Quiere decir que ya Dios no tiene un trato con el pueblo de Israel? No, Dios tiene un trato con el pueblo de Israel, pero el trato que Dios tiene con el pueblo de Israel es traerlos a ellos a recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Dios no puede tratar con Israel y aplaudirle a Israel y estar contento con Israel y agradarse con Israel de que rechace a su Hijo. Porque quien rechaza al Hijo rechaza al Padre. No se puede rechazar al Hijo y recibir al Padre. No se puede tener a Dios sin tener a Jesús. Por lo tanto, el trato de Dios con Israel en este momento no es un trato de salvación. Israel no se salva en este momento. Todo judío que muere sin Cristo, su alma se pierde. En este momento Israel no tiene una faceta de salvación como la tuvo en el pasado. No tiene un camino de salvación, porque el único camino de salvación en este momento, y así de radical es la Biblia, el Nuevo Testamento, el único camino es Jesús. Entonces, cuando el Espíritu Santo se mueve, no se mueve para que Israel gane una guerra. El Espíritu Santo no lo podemos estar invocando: Espíritu Santo, ve y ayuda a que Israel gane una guerra. Porque nosotros no somos llamados a orar para que Israel gane una guerra. Nosotros somos llamados a orar por la paz de Jerusalén y bendecir al pueblo de Israel, para no creernos superiores, para no mirarlos como si ellos fueran ahora los perros, como ellos nos miraban a nosotros antes. Pero el mover de estos dones es para la iglesia y para el provecho común de la iglesia. Que es correcto, hermana Mauricia, sí. Muchos cristianos en este momento tienen una confusión terrible, y yo creo que es que faltan muchos maestros en el pueblo cristiano, en el pueblo de Dios. Yo creo que aparte del pastorado, que es un ministerio tan lindo, porque cuida las ovejas, las guía, y el que cumple su ministerio de pastor o de pastora tiene una corona especial que Dios le ha prometido. Pero aparte de eso, hace falta la enseñanza, pero esa enseñanza bíblica, porque el pueblo se confunde. Empezamos a asociar el bendecir a Israel como el
invocar que los ángeles peleen por Israel o invocar que Israel gane guerras o invocar. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que yo hago una publicación respecto a Israel, yo oro por la paz de Israel. Es por lo que yo oro, por la paz, porque Dios le traiga paz, porque es lo que la Biblia nos manda hacer, porque Israel ha tenido muchos reyes corruptos en el pasado y los tiene hoy en el presente. No crean que porque es Israel no está la misma corrupción política que tenemos en nuestros amados países. Es la misma corrupción, pero el deseo nuestro es que este pueblo llegue a conocer a Jesús, porque muchos judíos conocen a Jesús todos los días y vienen a los pies del Señor. Pero esas confusiones hacen que uno a veces ore mal, que uno tome ciertas pasiones. Pues volviendo a la clase, yo les estoy insistiendo mucho en la frase provecho común, porque yo quiero que siempre que ustedes piensen en por qué el Espíritu Santo les ha concedido a ustedes, a nosotros, nos ha concedido dones, siempre tenga presente que esos dones son para edificar y fortalecer a la iglesia. Esos dones tienen olor a iglesia, a cuerpo de Cristo. Amén. Y sí es cierto, siempre debemos de orar por los líderes, aunque ellos no sean cristianos, el que esté en ese momento, en esa posición, pedirle a Dios que lo use para bien. Así es. Bien, vamos al otro punto en esta introducción y terminamos la introducción, que es diversidad y unidad. La Biblia nos dice que así como Jesús nos llama y nos da a cada uno, recuerda el versículo de la clase pasada, Efesios 4:7, nos da a cada uno según la gracia de su don. Traducido, Él es quien nos llama al ministerio que nosotros debemos de ejercer. Yo no tengo que estar pensando si yo voy a ser pastor, si voy a ser misionero o apóstol, si voy a ser evangelista, yo no tengo que estarme preocupando de los más de 22 ministerios que Cristo tiene para mi vida. Yo debo solamente de estar alerta en el que Él me está enamorando, en el que Él me está llevando y yo cumplirlo. Eso es lo que yo debo de hacer, porque Él es el que llama. Bueno, de igual manera, el Espíritu Santo nos reparte a cada uno los dones que Él desea cuando Él quiere. ¿Por qué la Biblia dice que debemos de orar para pedir los mejores dones? Los mejores dones se refieren a aquellos dones que nos ayudan a cumplir nuestro ministerio. Así que cuando yo le pido a Dios que me permita tener discernimiento para yo poder cuidar a la grey de Dios, a las ovejas del Señor, ese don yo se lo estoy pidiendo porque para mí en el momento que se lo estoy pidiendo es el mejor, debido no a que un don es mejor que otro, sino debido a que para mí en el trabajo que estoy haciendo es el mejor. Ahora, vamos a reconciliar la expresión de que Él reparte a cada uno como Él quiere y la parte de que debemos de orar por los mejores dones. Vamos a reconciliarlo. ¿Por qué debemos nosotros orar si Él es el que reparte?
¿Acaso no acabo de enseñar de que el ministerio yo no soy quien lo escojo, es Él quien me lo da? ¿Acaso no acabo de decir que el Señor es el que me equipa para hacer el trabajo? Claro que sí. Todo es voluntad de Dios. Pero el Señor ha establecido que nosotros tenemos una relación con Él. Nosotros no somos robots. Nosotros tenemos un libre albedrío. Nosotros aceptamos o rechazamos. Porque a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Así que la voluntad de Dios era y es venir al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel lo rechazó. Entonces, el hecho de que ya el Señor tenga para mi vida dones, que sea Él que quiera dármelo, no yo que lo estoy manipulando, no quiere decir que yo no se lo debo de pedir. Usted sabe que cada oración que usted le hace a Dios, ya Dios la tenía contestada aún antes de que usted la hiciera. Sin embargo, ¿qué dice Él? Que oremos sin cesar, que oremos los unos por los otros. ¿Acaso yo tengo el poder de que si yo no oro por mi hermana o mi hermano, Dios no lo va a bendecir? No, yo no tengo ese poder. Porque si yo no oro, Dios levanta a otro, pero me pierdo yo la bendición. Porque Dios quería que yo fuera el que orara por mi hermano o por mi hermana. Entonces, es voluntad de Dios que le pidamos, que nosotros vengamos a Él y le pidamos a Dios lo que ya Dios nos quiere dar. Correcto, pedid y se os dará. Voy a usar quizás una metáfora un poco ingenua, pero ponga que ya nuestro papá tiene un regalo para nosotros y lo tiene envuelto en una cajita y lo tiene con papel de regalo y todo, y nos dice: en cuanto me pidas lo que tengo en la cajita, te lo doy. Pero ya el regalo está ahí. No es que yo se lo voy a pedir y él va a ir, entonces mi papá va a ir y lo va a buscar. Ya el regalo está ahí. Sí, mi hermana Diana, la voluntad de nosotros puede rechazar la voluntad perfecta de Dios, porque Dios en su voluntad permite eso. Cuando Jesús fue a Nazaret, dice la Biblia que Él no pudo hacer muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Ahora, ¿quiere decir que Jesús no pudo haber hecho los milagros de todas maneras? Estamos hablando con el ser que hizo el universo completo. Claro que lo pudo haber hecho. O sea, no hay forma de decir Él no puede. No hay nada imposible para Dios. Pero ¿por qué entonces dice que Él no pudo? Refiriéndose a que la incredulidad del pueblo lo limitó a Él. O sea, el Señor le permitió al pueblo decidir: ¿recibo o no recibo? ¿Okay? Y ellos le dijeron: no recibo, porque tú eres el hijo de María y del carpintero José. Yo no te veo a ti como el profeta, yo no te veo a ti como el Mesías, y lo rechazaron. De la misma manera, muchos de nosotros podemos recibir o rechazar. Por eso Jesús insiste tanto: cree, cree.
Por eso que Él insiste que pongamos nuestra fe en Él y no en lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Así que los dones que el Señor tiene para nosotros también requiere un tiempo de oración, los dones del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok, vamos a ir ahora al segundo punto. Vamos a hablar sobre la definición y propósito de estos dones. Nosotros ya hemos estado incluyendo en la introducción la definición, así que vamos a ir a unos detalles teológicos de mayor profundidad que yo les he incluido en la clase. Los dones del Espíritu Santo, como mencioné, pero que quiero ahora recalcarlo, dice en Efesios 4:12 que todos estos dones, refiriéndose a los dones de Cristo, son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, aunque Efesios 4:12 se está refiriendo a los dones de Cristo que se menciona en Efesios 4:7 y que se menciona en Primera de Corintios 12:5, recuerden que los dones del Espíritu Santo son para ayudar a los dones de Cristo a hacer el trabajo en nosotros. Si el Señor nos llamó a ser apóstol, el Señor nos tiene que capacitar por medio del Espíritu Santo con los dones de conocimiento, de sabiduría y demás para poder llevar a cabo el trabajo. Así que vemos que, siguiendo la línea con la que comenzamos, que todos los dones están relacionados los unos con los otros. Y perdonen que muchas veces yo repito y repito, pero es el método mío de enseñar, de que si no lo captó en la primera vuelta, para mí usted lo capta en la segunda, lo capta en la tercera, pero lo capta. Amén. Así que no, lo estoy haciendo a propósito. Es el método que he usado y es el que mejores resultados me ha traído. Cuando comenzamos la clase, hay personas que lo captan enseguida y dicen, uy, ahí va otra vez, lo está repitiendo. Pero es que no comprenden que hay otras personas que no lo captaron esa primera vez. Y entonces así vienen y lo toman. Muy bien, entonces, si estos dones trabajan juntos, entonces los dones del Espíritu Santo tienen como objetivo capacitar para el servicio y para la edificación mutua. Cuando usted me está ministrando a mí y se está dejando llevar por los dones del Espíritu Santo, usted no solamente me está bendiciendo y me está ayudando en mi problema presente, en mi situación presente, sino que usted me está fortaleciendo para yo continuar el trabajo que Dios me ha encomendado. Y a la vez yo vengo y oro por otros, le enseño a otros, pastoreo a otros, ayudo a otros, y esos otros también vienen y hacen lo mismo, y la iglesia de Cristo continúa fortaleciéndose alrededor del mundo y de los años. Entonces, yendo de nuevo hacia el punto que trajo también nuestro hermano Manuel, aquí ahora le muestro en una forma más clara cómo los dones del Espíritu Santo son mayormente para nosotros mismos y no tanto para el de afuera, sino es para nosotros como pueblo de Dios, como iglesia,
poder tener un sistema, y me gusta esa palabra, mi hermana Verónica, un sistema donde la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, continúe teniendo vida. Es como cuando nosotros tomamos agua y nuestro cuerpo recibe vida, o tomamos alimento y nuestro cuerpo recibe vida. Es una forma de mantenernos, de funcionar, pues el Espíritu Santo con sus dones, trae esa vitalidad a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Ahora, de igual forma, esos dones también Dios lo usa para alcanzar a los de afuera y añadir a la iglesia. Pero fíjense que la Biblia dice que el Espíritu Santo es quien añade a la iglesia a los que han de ser salvos. O sea, el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado, es el que convence al mundo del pecado. Es el Espíritu Santo. Entonces, como están viendo, el cuerpo es de Cristo. La iglesia está bajo la voluntad del Padre, y eso fue con lo que comenzamos, que todo es la voluntad del Padre, y que por eso 1 Corintios 12:6 habla de las operaciones del Padre, porque está hablando de que todo lo que nosotros tenemos ahora funciona en forma específica en la voluntad del Padre, en las operaciones, en el trabajo del Padre. ¿Okay? Pero quien le da continua vida a la iglesia, renovando a la iglesia, trayendo a los nuevos miembros de la iglesia, haciendo crecer a los miembros de la iglesia, fortaleciendo a los que ya son adultos, y todo es el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace el Espíritu Santo? Primero que nada, el Espíritu Santo vive en el corazón de cada creyente. Segundo, el Espíritu Santo es nuestro paracleto, queriendo decir, es como un consejero personal, como un abogado, como alguien que está ahí continuamente aquí con nosotros, guiándonos, instruyéndonos. Y el Espíritu Santo, por medio de sus dones sobrenaturales, de sus 9 dones sobrenaturales, cada uno de esos dones lo usa con este propósito que estamos hablando. ¿Sí? Correcto, no se puede evangelizar sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solo para los pentecostales. El Espíritu Santo es para toda la iglesia del Señor, todas las denominaciones del Señor. También, cuando nosotros estamos hablando de detalles teológicos de mayor profundidad en cuanto al propósito del Espíritu Santo que estamos cubriendo, es precisamente el Espíritu Santo quien nos ayuda a alcanzar una madurez espiritual. La madurez espiritual provoca en nosotros tener la sabiduría para mantenernos unidos, para no ser imitadores del mundo. La madurez espiritual se refiere a aquel aspecto de nuestras vidas que supera la carne. El hombre, el ser humano, cuando digo el hombre me refiero al ser humano, el ser humano siempre está buscando cómo sobrevivir. Y parte de sobrevivir es hacer alianzas, buscar el apoyo en personas poderosas, etc.
la madurez espiritual nos enseña a nosotros a que no tenemos que comprometernos carnalmente en lo incorrecto para nosotros poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque nuestra dependencia radica en Dios y por lo tanto nuestras acciones carnales van a buscar una unidad en el cuerpo de Cristo sin estar buscando los intereses, en otras palabras, los grupitos, los cliques, como se le dice en inglés. No es que como pastores debemos de tener favoritos. Sí, Jesús tenía personas con las que él trabajaba más de cerca porque estaban más dispuestos a trabajar con él. Eso no quiere decir que un pastor, una pastora que trabaje más de cerca con 2 o 3 o 4 o 5 hermanos y hermanas es porque tiene favoritismo con ellos, sino porque ellos son los que están dispuestos a trabajar. Pero cuando llegue la hora de acercarse y de buscar, no debe solamente acercarse a los mismos de siempre, debe de buscar también alcanzar a aquellos que quizás se sienten un poco lejos, pues uno va y los busca y los alcanza y le demuestra amor. Esta madurez no viene por sí sola. Esta madurez no es algo que viene por la edad. Nosotros podemos ver a una persona que tiene solamente 5 años en el Evangelio y vemos a una persona muy madura en el Evangelio, una persona que habla con peso, con tranquilidad, una persona que entiende que en la vida no solamente recibir, también es dar, que también tenemos que estar dispuestos a ceder en muchas cosas. Sin embargo, podemos ver a una persona que tiene 30 años en el Evangelio y actúa inmaduramente. Así que la madurez espiritual no es cuestión de edad, sino es cuestión de crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no viene porque una persona pueda hacer más milagros que la otra o porque una persona tenga mayor sabiduría al hablar que otra, sino por su comportamiento, por el resultado de sus frutos, de sus acciones. Y esto lo promueve el Espíritu Santo. Por eso que usted ha escuchado cuando se le ha estado enseñando doctrina cristiana, se le ha enseñado que el Espíritu Santo es quien se ocupa de la santificación en nuestras vidas y que la santificación no es igual que la salvación, porque la salvación es un proceso de un momento cuando Cristo nos salva y cuando el Espíritu Santo nos resucita al espíritu muerto y nacemos de nuevo, sino que el proceso de santificación es un proceso de toda la vida. Así que cuando nosotros estamos cada día en el Señor madurando espiritualmente, estamos en ese proceso de santificación, en ese proceso de poder rechazar la vida mundana. Okay. Tercero, es el testimonio del Evangelio y la manifestación del amor de Dios. Cuando entramos en profundidades, nosotros vemos que Cristo caminó por esta tierra cada día aumentando su nivel de alcance. Mediten en esto un momento. Jesús, cuando comienza su ministerio, cuando vino de los 40 días de ayuno y comenzó su ministerio,
comenzó predicándole a unos cuantos, quizás 4, 8 personas, 10 personas, un grupito. La Biblia no dice cuántos, pero no habla de multitud. Según el ministerio de Jesús iba dándose a conocer, Jesús continuó su organización. Él llamó a 12, pero después vemos que había más. Después vemos que el Señor los envió de 2 en 2 a predicar a los diferentes pueblos y aldeas. También vemos que hubo la necesidad de tener un tesorero. Judas era el tesorero. También vemos que hacía falta ingreso económico porque ya el ministerio no se podía sostener nada más comiendo en una casa o en otra. Hacía falta dinero, y vemos también que principalmente las mujeres se ocuparon de la labor de sostener el ministerio económicamente. Las mujeres que eran consideradas que no tenían nada, que no podían sobrevivir si estaban viudas porque no podían ganarse la vida. No crean que las mujeres del siglo XXI, no lo vean de esa manera, porque no era así. Y sin embargo, dice la Biblia que lo hicieron. ¿Qué quiere esto decir? Que el Espíritu Santo está a cargo de que el ministerio de la iglesia sea un ministerio que refleje el poderoso mensaje del Evangelio. Así que continuamente vamos a ver obras que son apóstatas, que son iglesias de Cristo sin Cristo. Vamos a ver obras que se ocupan más de cuántos millones recaudan o cuántos edificios levantan y cosas así. Pero eso no impide que el mensaje poderoso del Evangelio de Cristo se esparza por el mundo entero. Nada de eso lo impide, porque la obra del Espíritu Santo hace que siempre, todos los días, se estén levantando obreros nuevos, con sana doctrina, con un corazón dispuesto a servir a como el Señor les dice. Y esto también es función del Espíritu Santo. Vamos otra vez aquí a recapitular, se puede decir. Yo lo estoy traduciendo mal del inglés, pero vamos a recapitular aquí. Hablamos de los 9 dones. Perfecto. Pero ¿cuál es el resultado de esos 9 dones? ¿Por qué tengo yo que orar por los enfermos? ¿Por qué tengo yo que buscar esa sabiduría en el trato, en el mundo secular, para levantar la obra de Dios y continuar la obra de Dios? Es esto que estamos hablando. No, lo que usted me está trayendo, mi hermana, es el fruto del Espíritu, ¿ok? Y eso es aparte. Estamos hablando de los dones del Espíritu. Cuando nosotros hablamos del fruto del Espíritu, que también se manifiesta en 9 formas, no, pero me alegro que lo traiga, me alegro, le voy a decir por qué. Cuando nosotros hablamos del fruto, que es un fruto, pero se manifiesta en 9 formas, y ya usted puso varios ahí, quiere decir que todos nosotros, los creyentes, cuando estamos llevando a cabo el trabajo del Señor, ese fruto se debe manifestar. Y ese fruto ayuda
a que la obra del Señor se haga y se materialice. Pero los dones es la parte sobrenatural. El fruto es un resultado de tener al Espíritu Santo en uno. Y el fruto del Espíritu Santo lo tenemos todos aquellos que tenemos el Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones. Que se manifiesta en todos, el fruto no. Porque de nuevo, aunque todos lo tenemos, el fruto es algo que nosotros podemos rechazar. O sea, si yo no quiero dejar que la mansedumbre del Señor, del Espíritu Santo, se manifieste en mí, no se va a manifestar. Yo voy a enojarme y la voy a sujetar y no voy a dejar que se manifieste. Pero todos los creyentes que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, que somos todos los cristianos, todos tenemos el fruto del Espíritu. Mientras que los dones, no todos los cristianos tenemos los 9 dones del Espíritu Santo. Le puedo decir que ningún cristiano tiene los 9 dones del Espíritu Santo porque la Biblia dice que reparte. Que Él reparte. Y si una persona tuviera los dones, los 9 dones del Espíritu Santo, entonces no hay repartición. Quiere decir que se lo dio todo a una persona. Mi hermana Rubia, la estoy aburriendo, la estoy durmiendo. No, ahora sí me hirió mis sentimientos. No, tenemos que hacer una pausa. Yo sabía que este día iba a llegar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo ahora que trabajar en esto toda la semana. Ok, mi hermana Rubia. Porque si no, mi hermana Rubia me va a dejar aquí atribulado toda la semana diciendo, no, Señor, Señor, dame para yo no dormir a mis estudiantes, Señor. No. Ok, vamos a... Entonces tengo que moverme más rápido, es que estoy yendo muy despacio. ¿Saben por qué le estoy insistiendo tanto en estas áreas? Se lo digo una vez más. ¿De qué sirve tener dones si no cumplimos la razón de por qué tener esos dones? Mire, sin ánimo de juzgar a nadie, solamente viéndolo desde un enfoque de Dios, del cielo, del Señor. Si una persona tiene dones de sanidades y no ora por los enfermos, ¿de qué sirve tener dones de sanidades? Entonces, cuando yo les hablo que los propósitos de estos dones es capacitar para el servicio y la edificación mutua de la iglesia, para promover la unidad y la madurez espiritual en la iglesia y para que el testimonio del evangelio y del amor de Dios se esparza por el mundo entero, estoy cubriendo los 3 objetivos fundamentales de los dones del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar de los dones. Cada uno de estos dones, lo que yo he hecho, porque sé que es difícil el poderlo entender solamente con una explicación, lo que yo he hecho aquí es que yo le he puesto la explicación de cada uno de los dones en forma breve y después le he traído 5 puntos más para aclarar o para expandir el conocimiento de la explicación que les doy originalmente. Vamos a comenzar con el don de sabiduría. El don de sabiduría implica la capacidad de aplicar el conocimiento espiritual de manera práctica
y efectiva. Ok. Déjenme hablar un poquito de sabiduría, pero no del don de sabiduría. ¿Qué diferencia hay? Pregunta. A ver si preguntándoles no se me duermen aquí. Pregunta. Sí, porque ya me traumó la hermana Rubia aquí con esto de que se me está durmiendo. Y esto ahora me va a durar. Ahora yo necesito ir y tomar consejería sobre esto y todo. Sí, esto ya me va a durar ahora. Ok. Porque nunca me había dicho un estudiante que se me estaba durmiendo. Y ahora, bueno, si a Pablo se le durmió, pero Pablo estuvo predicando, enseñando 9 horas cuando se le durmió. Yo nada más llevo, ¿cuánto? No, 1 hora y ya se me durmieron. No. Ok. Pregunta para ustedes. ¿Qué diferencia hay en la sabiduría que dice Santiago, que el que no tenga sabiduría, que se la pida a Dios y Dios se la dará? ¿Y qué diferencia hay entre esa sabiduría y el don de sabiduría del Espíritu Santo? ¿Es la misma o es diferente? No es la misma. ¿Ok? ¿Por qué no es la misma? Es diferente. ¿Ok? ¿Por qué? Mientras ustedes me contestan, yo voy a tomar un poquito de café. Me tienen que contestar. ¿Por qué es diferente? A ver, ¿por qué es diferente? ¿Por qué si dice la Biblia en Santiago que el que no tenga sabiduría que se la pida a Dios? Es la misma, mi hermana Diana. ¿Por qué? ¿Por qué es la misma? A ver, ok, mi hermano Hugo ya me contesta aquí. A ver, ya empezaron la respuesta. Muy bien. Porque la sabiduría como don del Espíritu es sobrenatural. Ok, sí es sobrenatural. ¿Y qué pasa con la sabiduría que Dios nos da? ¿No es sobrenatural si está viniendo de parte de Él? A ver, hermano Manuel, el don de sabiduría es inspiración del Espíritu Santo y la sabiduría del mundo es diabólica y viene de la carne. Ok, pero sí, es verdad. La sabiduría del mundo, eso es diabólico, está bien. Pero ¿por qué estamos hablando de la sabiduría de que Santiago dice? El que no tenga sabiduría que se la pida a Dios y Dios se la dará. Esa no es diabólica. Ok. Hermana Orquídea, perfecto, gracias por participar. Santiago habla de sabiduría celestial, pero la que viene del Espíritu Santo también es celestial, no es terrenal, o sea, es del cielo, es de Dios. Porque la de Santiago es madurez y el don es para edificar a otros. Ahí se me empieza a acercar más. ¿Se refiere a la diferencia? Sí, exacto. Me estoy refiriendo a las diferencias entre la sabiduría que Santiago nos dice que le pidamos a Dios si nos falta sabiduría, y la sabiduría que es el don del Espíritu Santo de sabiduría. Ok, limitada, bueno. Las dos son iguales. La hermana Diana dice las dos son iguales, pero sí, son muy parecidas, pero sí hay una diferencia. Pero sí son muy parecidas porque las dos vienen del cielo. Ok, yo voy a compartirles, a ver, estoy leyendo aquí. Ok, mi hermana Blanca. Hermana Blanca dice, porque la sabiduría de Santiago es acompañada del conocimiento. Sí, eso es. Acá, déjenme hablarle un poco. Cuando Santiago está diciendo que el que no tenga sabiduría, que se la pida a Dios, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es saber qué hacer con el conocimiento que tenemos. Usted ahora estudia psicología
y tiene este conocimiento y ha aprendido, es muy buen estudiante, y llega el momento de emplear ese conocimiento, pero cuando usted lo emplea sabiamente, quiere decir que lo usa para lo que edifica correctamente, que no usa el conocimiento que tiene para hacer mal, que usa el conocimiento que tiene para hacer bien, para edificar, que sabe cuándo usarlo, que sabe el momento cuándo usarlo, sabe cómo emplearlo. Pues como dice la Biblia, como dice en Eclesiastés, hay un tiempo para todo. La sabiduría le dice a usted cuándo es el tiempo. Y es cierto, el mundo tiene sabiduría, pero la tiene para maldad. El mundo tiene sabiduría. ¿Por qué? ¿Qué es maldad? Porque está buscando su ganancia propia, o de su grupo, o de su familia, o de su país, sin importarle el daño que le hace al otro. Eso es sabiduría del diablo, no de Dios, porque es una sabiduría egoísta. Cuando la Biblia nos dice en Santiago que el que no tenga sabiduría, que se la pida a Dios, está hablando sabiduría de cómo usar el conocimiento que tenemos en esta tierra, el conocimiento nuestro. El don de sabiduría, yo se los dije aquí, el don de sabiduría implica la capacidad de aplicar el conocimiento espiritual de manera práctica y efectiva en la vida diaria. El conocimiento espiritual. ¿Qué es el conocimiento espiritual? ¿Alguien me quiere comentar, por favor, cuando hablamos de conocimiento espiritual, a qué se refiere? ¿Cuál es un conocimiento espiritual que no es un conocimiento humano? Están escribiendo y algunos están pensando. La palabra de Dios, la revelación de Dios, como que Jesús es Dios, muy bien, exacto. Revelación espiritual es estas grandezas del Señor, que aunque las estamos estudiando, esto no es un conocimiento que se aprende como cuando aprendimos a hablar español o a escribir español. No es un conocimiento mecánico. Todo esto que estamos estudiando, todo, tiene que venir acompañado de la revelación de Dios. Y esa revelación de Dios nos trae un conocimiento espiritual que va más allá de un proceso mental. Yo no puedo explicar un milagro. Yo puedo explicar la lluvia, pero yo no puedo explicar a un hombre que camine sobre el mar. Entonces, ese conocimiento espiritual que el Señor me da, eso que el Señor trae a mi vida y a la vida de todo cristiano, de toda persona que lo busca, que escudriña las Escrituras, porque el Señor se lo dijo a Jeremías, que lo buscara, que clamara a Él, y que Él le mostraría cosas grandes y ocultas, y que se la dejaría ver. Ese es el conocimiento espiritual. Ahora, el conocimiento espiritual para nosotros los cristianos no es como la filosofía para los griegos. Porque los griegos con la filosofía lo único que hacían era hablar, conversar, discutir. Para nosotros los cristianos es poder usar ese conocimiento en una forma que dé resultados prácticos, visibles.
Es tomar una palabra de fe y poderla emplear en un momento cuando la persona más la necesita y mostrarle la salida. Una persona, por ejemplo, está atravesando situaciones difíciles y viene y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo veo que Dios ayuda a tantas otras personas? ¿Por qué yo le ruego tanto a Dios, yo le oro tanto a Dios que me sane? ¿Por qué yo le oro tanto a Dios que me dé otro trabajo? ¿Por qué yo le pido tanto y Dios a mí no me lo da? Y yo veo a tantas otras personas que sí se lo da. El conocimiento espiritual es que Dios nunca es injusto, porque uno de los atributos de Dios es la justicia. Y que si Dios bendice a fulano, Dios también bendice a este que está aquí. Que por qué no está recibiendo lo mismo que el otro está recibiendo, ahí viene entonces el don de sabiduría. Y le estoy dando solamente un ejemplo, porque Dios usa el don en su momento preciso. Pero este es un ejemplo, ¿sí? Yo le puedo decir a la persona, lo que Dios tiene para tu vida, en su momento lo verás y podrás comprender el por qué lo que estás pasando ahora, lo que estás trabajando ahora, lo que estás sufriendo ahora, era necesario para la recompensa de lo que Dios va a traer a tu vida en esta vida y en la próxima vida. ¿Por qué esto es un ejemplo de usar el don de sabiduría en una forma práctica? Porque lo que le estoy diciendo a la persona es que el precio que está pagando ahora es un precio que Dios le ha dado el privilegio de pagar para una recompensa mayor, para tener algo que no tendría otro. Y esto es algo que vemos en la Biblia continuamente. Las personas que eligieron pasar por ello. Ahora, en ese don de sabiduría, yo puedo venir y decirle a la persona, si tú eliges el que el Señor actúe ahora a como tú lo estás buscando, díselo al Señor, pídeselo al Señor, porque el Señor nos concede los deseos de nuestros corazones. Pero ten cuidado que con eso que le vas a pedir al Señor y que el Señor te lo conceda, no pierdas lo otro que el Señor tiene para ti. Pero si de todas maneras quieres insistir en esto, el Señor te dice que se lo pidas, que a sabiendas de lo que Él te está mostrando y te está hablando, que se lo pidas. Como puedes notar, este don ayuda a edificar a la persona, a edificar al cuerpo de Cristo, porque ayuda a la persona a no tener envidia de la bendición que otro tiene. Ayuda también a la persona a entender que Dios trabaja con cada uno de diferentes formas porque tiene diferentes propósitos para cada uno. Porque no todo el mundo en la Biblia recibió la misma recompensa y no todo el mundo en el cielo va a tener la misma posición. Como les dije, Dios no es comunista. Eso de que todo el mundo igual, no. Cada persona, el Señor es justo y por lo tanto
cree en darle a cada persona lo que cada persona merece. Entonces, la salvación no la ganamos, es un regalo de Dios, pero los tesoros en el cielo y las recompensas de Dios sí las trabajamos. Y es ahí donde uno puede venir y decirle esta palabra a esta persona como un ejemplo de lo que estoy hablando, que es un conocimiento espiritual. No es un conocimiento de letra de hombre. ¿Okay? Correcto, mi hermano Manuel. Cuando Cristo le dijo a Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Correcto. Pero ahí, en ese momento, es conocimiento. Y ese es otro don. Es un don de conocimiento. Ya no es de sabiduría. ¿Okay? Porque sabiduría es qué hacer, cómo usar ese conocimiento espiritual, esa revelación espiritual. No todo es conocimiento espiritual. Por ejemplo, una persona que vive un dogma de una doctrina, el catecismo, por ejemplo, eso no es conocimiento espiritual. Sencillamente estamos aprendiendo un dogma. ¿Alguna pregunta sobre esto, sobre este don de lo que hemos hablado? Cada uno de estos dones es complejo, muy complejo. Por eso yo me tomé el tiempo de expandir en cada uno y se los voy a enviar hoy mismo, no voy a esperar, para que ustedes por favor lo leen, tomen apuntes y me puedan hacer preguntas en la próxima clase, para así poder, el ejemplo de Salomón, el ejemplo de Salomón es un don, no es el don de sabiduría del Espíritu Santo, es sabiduría que Dios le dio, como la de Santiago. Esa sabiduría que Santiago dice que el que no tenga sabiduría que la pida a Dios, esa fue la sabiduría que Salomón usó, porque esa fue la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Salomón usó su sabiduría cuando había un litigio por la custodia de un niño. Y ese problema era un problema legal y él tenía que actuar como juez. Y él usó esa sabiduría de Dios. Correcto. Esa es la sabiduría que nos dice Santiago. El don es en el conocimiento espiritual. Miren, acá yo les puse la palabra de don de sabiduría, que en el griego, no entiendo el griego, pero este es lo que dice el diccionario, y se refiere a la habilidad de aplicar el conocimiento divino en situaciones prácticas. Así que no es solo la parte de solucionar un problema humano, sino el poderle traer a la persona la capacidad de ponerlo en práctica. Vamos a poner ahora que una persona enferma, le voy a traer el caso de un pastor nicaragüense que ahora se me escapa su nombre, pero yo les he compartido a ustedes el testimonio de él anteriormente, que yo conocí hace muchos años. Él sufría, no sé, hace tiempo que no lo veo, no sé si todavía lo sufre, pero él sufría de un problema en la piel, en el que la pigmentación de la piel
se le perdía en partes y se le creaban manchas en la cara, en los brazos, en las manos, o sea, en todo su cuerpo, manchas. Y eso tiene un nombre, esa enfermedad. Y Dios lo usaba a él, o lo usa, para sanar a enfermos como evangelista. Su ministerio es o era de evangelista. Y cuando él iba a estas campañas y él hacía un llamado y las personas enfermas pasaban al frente y él oraba por ellos y Dios traía sanidades sobre sus vidas, él tuvo un momento de confrontación cuando viene una persona que tiene la misma enfermedad que él. Y la duda le vino a su corazón. Señor, ¿cómo voy a orar por esta persona si yo estoy enfermo de lo mismo? Y el Señor le dijo, si tú estás enfermo de lo mismo, yo lo he permitido para que el hombre vea que la gloria no es tuya, sino que la gloria es mía. Y bajo esa convicción de esa palabra, de lo que él sintió en su corazón, oró por la persona y Dios manifestó su sanidad en esa vida y se vio en los días siguientes el cambio y se dio el testimonio del poder de Dios. Sin embargo, él no fue sanado, pero la vida fue sanada. ¿Qué quiere eso decir? Que ahí vimos que se cumplía el propósito de Dios en que el hombre no recibiera la gloria, sino que Cristo recibiese la gloria. Amén. ¿Cómo se llama la enfermedad, hermano? Usted me lo puso aquí, vitaligio, así se llama. Gracias, hermana Rubia, gracias. Gracias por ayudarme, está bien. Ya sé que no está durmiendo, ya sé que está despierto. Ok. No, es que no estoy viendo. Vitiligio. Es que no sé por qué, no estoy leyendo bien aquí. Ok, vamos entonces, mis hermanos, a continuar. Voy a cubrir un don más con ustedes y les voy a enviar para que por favor me lean cada uno de los dones con todas las explicaciones. Yo sé que la parte que va a ser más difícil es cuando lleguemos al don de lenguas. Y yo sé que va a ser la más difícil y permítanme hablar de ello un poquito, porque si les voy a dejar la tarea, quiero que estén conscientes, por favor, de esta diferencia. Cuando nosotros no tenemos algo, queremos justificarlo. La mayoría de los pobres en el mundo, cuando no tienen algo, le echan la culpa a los ricos, que los ricos son explotadores y que por eso ellos no tienen. Y así, cuando una persona no se les ha enseñado, no ha experimentado los dones de hablar en otras lenguas, pues vienen y dicen, eso no existe. Y eso son lenguas inventadas. Es cierto que muchos inventan lenguas y quizás si yo no hubiera tenido la experiencia sobrenatural que yo tuve del bautismo o de hablar en otras lenguas o lenguas angelicales, quizás yo diría lo mismo. Pero yo sé lo que yo viví y yo sé que esto no fue algo inventado ni provocado por mí. Yo recuerdo que yo no estaba ni siquiera en la iglesia. Quiero decir, en la congregación, en el edificio. Yo me encontraba solo en mi casa y yo estaba alabando a Dios. Y yo estaba teniendo todas las mañanas, yo me quedaba cuidando a mi hijita que era una bebé. Y
mientras yo la ponía a dormir. A ella le gustaba dormir mucho y yo me ponía bien contento porque le daba el biberón, se dormía y yo me iba a la sala y ponía las alabanzas y me ponía a alabar a Dios y a pasar tiempo con Dios. Y en medio de una de esas alabanzas, la lengua se me puso bien pesada. Y yo estaba totalmente despierto, yo no estaba hipnotizado, yo no estaba en un trance, yo no estaba repitiendo la, ta. Yo no estaba haciendo nada, ningún ejercicio. Yo estaba alabando a Dios. Y mientras yo alababa a Dios y yo quería venir y decir: te alabo, Señor, grande eres mi Dios, bendito seas, Señor, santo, 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 y alabarlo así, con las palabras que lo estoy alabando ahora, empezaron a salir de mi boca otras palabras. No era lo que mi mente estaba diciendo, no era lo que mi lengua estaba diciendo. Esto no me lo inventó un hombre, no me lo dijo un hombre, no me lo enseñó un hombre. Yo no solamente escuché que el pastor decía tal cosa y yo empecé a imitar lo que el pastor decía. Nada de eso sucedió. Entonces, como yo sé lo que yo viví, yo lo puedo decir, lo puedo testificar. Ahora, que todo el mundo ha podido tener esta experiencia, que todos los cristianos, cuando me refiero a todos los cristianos, no. Y que porque una persona no haya tenido esa experiencia, quiere decir que no haya recibido el Espíritu Santo, no. Porque precisamente yo antes de eso, yo tuve otra experiencia maravillosa en el altar de Dios, en el templo, donde yo no hablé en ningunas lenguas, y yo estoy convencido que yo recibí ese bautismo del Espíritu Santo. Y se lo puedo decir brevemente, lo he testificado, pero se lo puedo decir brevemente, donde estaban en una campaña y estaba el hermano Ortega de Puerto Rico, un ex abogado que pasó a predicador y que ya se fue a la presencia del Señor. Y estaba en una campaña y yo estaba en mi banca orando y él iba pasando por las bancas, y cuando él iba pasando yo le pedí que orara por mí, que yo quería recibir el bautismo del Espíritu Santo, y él me sacó de la banca, me llevó al frente y trajo a 2 diáconos. Le pidió a uno que tomara una de mis manos y el otro que tomara la otra. Y mientras yo alzaba las manos, que ellos oraran por mí, y él puso su mano en mi frente y comenzó a orar por mí. Yo sentí que cada una de mis manos se estaba moviendo y yo decía, los diáconos están moviendo mis manos. Pero yo lo que hice fue que yo continué alabando a Dios. Él dejó de orar por mí, él se fue a orar por otras personas y yo sencillamente continué alabando a Dios. Pero las manos se me seguían moviendo, yo no las estaba moviendo. Y yo dije, son los diáconos que cada uno está moviendo mis manos. De nuevo, yo no estaba en un trance, yo no estaba hipnotizado. Pero cuando yo hago así, abro mis ojos, no hay ningún diácono ni a mi derecha ni a mi izquierda. Mis manos se están moviendo solas, yo no las estoy moviendo para nada. Y cuando yo miro hacia el techo de la iglesia, yo veo algo macizo de oro bajando por el techo, y me asusté y caí de rodillas y cerré los ojos, pero las manos seguían moviéndose. Yo comencé a llorar en la presencia de Dios, a bendecir el nombre del Señor, pero yo no hablé ninguna otra lengua. Yo hablaba en mi lengua, en el español, y yo alababa a Dios.
Y cuando abro los ojos y miro otra vez, yo veo esto macizo, pero ahora tenía forma de silla y era en oro, pero era fuerte, fuerte, fuerte lo que estaba bajando. Y sentí como una mano detrás de mi cabeza y me la hundió hasta el piso. Y escuché, pero no puedo decir si fue audible o si fue en mi corazón, pero para mí yo lo escuché, pero no lo puedo decir con garantía, que decía reverencia. Y cuando yo pongo mi cabeza totalmente en el suelo y mis manos siguen dando vueltas, yo sentía la presencia de Dios en una forma tan grande, tan poderosa. Así que si ese fue el bautismo del Espíritu Santo, yo no hablé en otras lenguas. Pero días después, estando en mi casa, en la sala de mi casa y alabando a Dios, yo tuve esa experiencia que les conté. Así que, mis hermanos, el hecho de que una persona no haya experimentado uno de estos dones, no podemos venir ahora y decir, no, eso era solo para aquel entonces, eso no es para ahora, porque ¿dónde dice que eso no es para ahora? ¿Dónde dice en la Biblia, y viene en la Biblia y dice, ya eso pasó de moda, ya eso tuvo un propósito, ya eso tuvo su día? Eso no lo dice en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo venir ahora y decir, ya los dones del Espíritu Santo no son 9, son 7? Tengo que quitar 2. Una cosa es que yo no haya experimentado eso, y está bien, porque si yo no tengo una experiencia en un don sobrenatural del Espíritu Santo, no hay problema, porque nadie puede tener los 9 dones del Espíritu Santo. Sí. Nosotros, acá se me habla de algo que es cierto, que dice la hermana Diana, cuán peligroso es decir que el don de lenguas, son del enemigo. Claro, cuán grave es para la iglesia. Mira qué sucede. El enemigo imita todo lo de Dios. Él es como los chinos que toman todas las marcas y hacen todo falso y le venden a uno la parte falsa. El enemigo toma todo lo de Dios y lo falsifica. Hay lenguas que el enemigo falsifica. Hay personas que no hablan en lenguas, sino son lenguas que ellos mismos se crean y se inventan y después dicen que fue Dios. Y todo esto, por eso el mismo Pablo en Corintios, viene Pablo, y creo que es 1 Corintios 9, si no me equivoco, y dice que el don de lenguas se debe de usar en una forma ordenada en la iglesia, que si no, para el mundo es locura. ¿Okay? Entonces, debemos de tener cuidado, de decir que las lenguas que no son de Dios y que no existen y que ese es el diablo. Si no es el diablo, hay que tener mucho cuidado en eso, porque recuerden que no se puede blasfemar contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dando algo muy sagrado, algo que sirve para nuestra propia edificación. Hay vidas que necesitan las lenguas para orar, y Dios sabe el trato con cada persona. Hay vidas que no pueden, que si solamente oran con sus palabras, no pueden recibir la misma edificación de que si oran en lenguas. Y a esas vidas que Dios le dio ese don, hay que dejárselo.
Hay que dejárselo. Sí, hay lenguas diabólicas como hay lenguas angelicales, eso es cierto. Y yo he escuchado las lenguas diabólicas. Recuerde que en un ministerio de tantos años activo, visitando tantas congregaciones alrededor de tantos países, yo he sido muy privilegiado. Yo le doy, o sea, yo no tengo forma de agradecerle a Dios el privilegio que Dios me ha dado. Y he tenido unas oportunidades de tener unas experiencias tan grandes, pero es por eso, porque he podido estar en muchas congregaciones de diferentes culturas. He estado en 47 países del mundo y por lo menos en congregaciones en 40 de esos 47 países del mundo. Entonces, hay culturas, por ejemplo, en las iglesias brasileñas, hay que tener cuidado porque en Brasil se practica mucho la santería. Entonces hay personas que se convierten a Cristo, que han sido santeros y creen que cuando reciben del Señor y del Espíritu Santo tienen que hacer lo mismo que hacían cuando los demonios le poseían. Y no es así, para nada. Entonces esas vidas hay que educarlas, hay que enseñarles, pero como hablamos, falta tanto el ministerio del don de maestro en las congregaciones. Entonces muchas personas empiezan a confundir una cosa con la otra. ¿Y qué hacen algunas denominaciones? Lo prohíben totalmente. Porque algunos pastores se sienten que se está haciendo mal. Entonces tiene temor de que el diablo se meta en el altar de la iglesia. Entonces viene y prohíbe. Aquí no hay danza del espíritu. Aquí no se habla en otras lenguas. Aquí no hay interpretación de lenguas. Pero no es porque el pastor no ama a Dios que lo está haciendo. Al contrario, muchas veces es porque ama a Dios y por el celo del Señor quiere que no se hagan estas cosas. Pero ¿qué estamos haciendo entonces? ¿Impidiendo los dones del Señor? Todo esto requiere que estudiemos, que lo hagamos con un corazón abierto. Y al final del día hay que aceptar, o sea, si en una congregación en donde estamos, el pastor de esa congregación o la pastora de esa congregación dice que esto no se hace en esta iglesia, uno no va a ir a hacer una revolución. Uno no dice no, porque si el Espíritu me lo dice, a mí no me importa lo que el pastor diga. No, porque entonces estás yendo en contra de la unidad de esa congregación. Y el Señor no nos manda a dividir, ni a romper, ni a destruir. O sea, tenemos que sujetarnos o tenemos que buscar otro lugar donde nos sintamos que ahí es donde Dios nos quiere. Y yo no le quiero pedir a la persona que sea de una denominación que no practica estas partes de los dones del Espíritu y decirle, no, usted tiene que creerlo, usted está blasfemando contra el Espíritu. No, eso no es lo que estoy enseñando ni lo que estoy diciendo. Lo que le estoy pidiendo es, estúdielo, revíselo, háblelo con el Señor. Porque todos creemos en el Espíritu Santo. Entonces, háblelo con el Espíritu Santo, tenga paz al respecto. Y en la paz, en lo que usted tenga al respecto, continúe ministrando en esa área. Porque ahí Dios le está usando y Dios es el que nos lleva en su voluntad a cada uno como Él desea. Amén. Gracias por escucharme, mis hermanos, y por tenerme paciencia. Deje que siempre sea el Espíritu Santo. Yo cometo errores, recuerde, también soy humano. Sí, el Señor ha traído dones a mi vida y en esos dones trato de cumplirlos, pero aún así cometo mis errores. Sí,
y no quiero que ustedes se sientan de que solamente por algo que yo dije. La hermana Dulce me comenta, ¿qué pasa cuando en una administración el pastor obliga a arrodillarse empujando la cabeza hacia abajo? Sí, yo he visto también esto y es un error. Es un error creer que ahora si yo estoy orando por una persona, yo le tengo que empujar la cabeza hacia atrás para que la persona se caiga al piso y decir que el Espíritu Santo la tocó. Claro que es un error. Claro que es ignorancia. Recuerde que las personas aprenden por imitación. Y recuerde que no todo el mundo ha tenido una buena enseñanza en su vida. Y hay pastores que vieron a Ronnie Brown haciéndolo y ellos ahora quieren venir y hacerlo. Hay pastores que se dejan guiar mucho por otros pastores famosos y repiten lo que ellos dicen, porque esa es su escuela. Su escuela es solo repetir lo que el otro diga. Pero Dios habla y hay que pedirle a Dios por ellos y pedirle que Dios le muestre y que puedan crecer en la madurez espiritual. Y es precisamente esa madurez espiritual. Que hay personas que el Espíritu los toca y que caen de esa manera, sí. Y que hay que permitirlo, sí. ¿Por qué no? Si Dios está ministrando esa vida, pero que uno debe de empujarle la cabeza hacia atrás para que la persona pierda el equilibrio y caiga, por supuesto que no. Claro que no debemos de hacer eso. Sí. Amén. Amén. Amén, mi hermana Diana. Pero escuche las clases y que Dios le use en ese viaje misionero, que Dios le use grandemente. Amén. Que vamos a hacer una oración. Señor, gracias por este tiempo. Te pedimos que bendigas a cada una de nuestras vidas, Señor, que nos ayudes mientras estudiemos esta clase y que nos continúes hablando, Padre. En el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos. Amén. Hasta muy pronto, mis hermanos.